Actualmente se desempeña como analista senior de riesgo de crédito en el banco Sabadell, empresa en la que ha laborado durante 12 años. También de parte de la universidad pues nos acompaña el ingeniero Jorge Andrés Vivares, ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Industrial y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, quien cuenta con experiencia profesional en gestión de la producción, planeación estratégica y consultoría en diferentes organizaciones, así como experiencia académica en universidades nacionales e internacionales. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y realiza proyectos de investigación y acción con empresas. Eh, Mm, Entonces, ingeniero Jorge Andrés, pues le doy la palabra para que usted ya pueda continuar con el evento y espero que esta charla sea muy productiva para todos los asistentes. Sí, buenos días, ¿me están escuchando bien? Gracias al profesor Leonardo por la introducción y por favor ahí me confirman si están escuchando bien. A la profesora Andrea que le acabo de dar el rol de hospedadora para que me apoye ahí durante unos minutos. Listo, ya Entonces, tengo los permisos y te escuchamos. bueno, Adelante. ya está grabando la presentación desde que estaba interviniendo el profesor Leonardo. Entonces, muchas gracias a las 20 personas que están conectadas en este momento. Estamos entonces en esta conferencia cuyo nombre general es Gestión del Riesgo en Organizaciones, Enfoques y Casos de Aplicación en el Sector Bancario. Esta conferencia va a tener dos bloques. El primero, Gestión del Riesgo en las Organizaciones, Enfoques para su concepción y puesta en práctica, a cargo de quien les habla, Jorge Andrés Vivares. Y el segundo bloque, pues en el segundo bloque vamos a escuchar a la profesora Mónica García Marinero, caso de aplicación, quien pues realmente es no solo profesora, sino profesional a tiempo completo en el sector bancario. Notas metodológicas, pues digamos que la idea es que hay un chat, tanto a la profesora Mónica como a mí nos gusta que si ven la necesidad de participar en un determinado momento lo hagamos, no es necesario esperar hasta el final y para eso disponen del chat que siempre va a estar activo. O si usted está, pues, digamos, con algo muy importante que quiere preguntar de viva voz, nos levanta la mano, por favor. Levantar la mano aquí es hacer clic en el icono de participantes. Luego busca acá tres punticos que se despliegan en esa ventana emergente y ahí encuentra la opción levantar la mano. Ya cuando levanta la mano, aquí a quien esté presentando le va a aparecer el indicador de que alguien quiere hablar. Y si está conectado desde un celular, entonces pues va a ser un poco diferente, pero básicamente es que se busque usted como usuario ahí en el icono de participantes, haciendo clic sobre su usuario, le aparece la opción levantar la mano. Entonces está fácil, para que lo hagamos de forma ordenada. Empecemos entonces con este primer bloque, llamado Gestión del Riesgo en las Organizaciones, enfoques para su concepción y puesta en práctica. Lo primero es hablar un poco del riesgo en lo que es el ámbito de la gestión del riesgo. Más adelante nuestra conferencista invitada, profesora Mónica, va a retomar un poco más estos temas, pero aplicados al sector bancario, y decir que un riesgo es la posibilidad de que algo ocurra y provoque un efecto en el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Ya que a verlo en términos de desviación, tenemos un objetivo, debemos tener una desviación sobre el cumplimiento de ese objetivo. Esta desviación, cuando hablamos de riesgo, típicamente se ve como un efecto negativo, pero también, digamos que en su concepción más avanzada, podemos ver en la gestión del riesgo ese efecto en sentido positivo, es decir, en términos de oportunidades, porque yo puedo plantear un objetivo y puedo cumplirlo por encima de las expectativas o por debajo, lo que sería algo positivo o algo un efecto negativo. ¿Sí? Pero estamos más acostumbrados a darle tratamiento a los riesgos negativos cuando hablamos de gestión de riesgo. Según la norma ISO 32000, con frecuencia el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales que pueden suceder, consecuencias de esos eventos y probabilidades asociadas a que ocurra ese evento
y que tenga un impacto de un cierto nivel en la organización o en el escenario que estemos hablando. Entonces, si eso es el riesgo, pues pongámonos de acuerdo en qué es gestión de riesgo, que pueden haber muchas definiciones, pero llamémoslo en términos simples, como gestión del riesgo es adoptar un enfoque genérico para gestionar los riesgos, reducir las amenazas, evitar las pérdidas y también aprovechar las oportunidades. Porque hablábamos de que estamos acostumbrados a ver el riesgo desde la desviación negativa, pero también podría estar la desviación positiva. Y ahí es donde tenemos que estar atentos para aprovechar oportunidades. Hay unos ámbitos para gestionar el riesgo. Ese riesgo se puede gestionar a un nivel de una sociedad en general, un estado, país, una región, y aquí nos estaríamos moviendo por lo que es la gestión del riesgo territorial, que trabajan mucho especialmente los gobernantes, y cuya atención principalmente se ha visto enfocada al tema de prevenir y estrategias para atender, digamos, desastres que ocurren. Estamos viendo que actualmente con esta pandemia, muchos sistemas de gestión del riesgo en el mundo a nivel gubernamental se habían focalizado solamente en estudiar y en prepararse para aquellos desastres relacionados con comportamientos naturales como un temblor, un terremoto, un huracán, y poco se le había dado atención a posibles pandemias como esta, en unos países más que en otros, Por eso hay algunos países que han sabido reaccionar mucho mejor que otros y sus resultados pues así lo demuestran. Entonces el tema de la gestión del riesgo es algo que podemos ver, por ejemplo, a nivel territorial de una sociedad, estado, región, pero también lo podemos ver a nivel de organizaciones, sea una empresa, sea una universidad pública, privada, o una organización gubernamental o una organización no gubernamental, etcétera. También podríamos hablar de gestión del riesgo a nivel de proyectos, de procesos, productos, y entonces aquí estaríamos hablando de una, si por acá estamos en una gestión de riesgo territorial, por acá estamos en una gestión de riesgo más organizacional e interorganizacional cuando hablamos de red de organizaciones, pero también un ámbito para gestionar el riesgo es el personal. Ustedes, como personas, pueden también hacer una gestión del riesgo sobre sus vidas, ¿sí? Y tener, pues, algunos planes, tomar algunas medidas y algunas decisiones en función de eso. Gestión del riesgo a nivel de personas. Si estos son los ámbitos en los cuales se puede gestionar el riesgo, pues, digamos que la atención en esta conferencia está más centrada en hablar de gestión del riesgo en las organizaciones. Y hay que dejar, pues entonces, dos ideas claras. Hay mucho para hablar sobre esto, mucho para hablar sobre la diapositiva anterior, pero pues dejemos algunas ideas claras. Lo primero es que en las organizaciones, sea una empresa, por ejemplo, no se trata de evitar siempre el riesgo, porque al fin de cuentas, pues las organizaciones necesitan tomar riesgos para progresar. Aquí en Colombia, no sé si en España se entiende, pero decían los abuelos, el que no arriesga un huevo no gana una gallina. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, no necesariamente siempre es evitar el riesgo, pero sí a prepararse ante eventuales fallas que puedan presentarse y ocasionar pues, esas desviaciones en el cumplimiento de los objetivos. Y entonces, en las organizaciones, si ya vimos la definición de gestión de riesgo genérica que puede aplicar para el ámbito territorial, organizacional o personal, pues acá en el ámbito de las organizaciones es la aplicación o la utilización de un enfoque para comprender todos los tipos de riesgo que hay en una empresa o organización y que no son solamente los financieros. Esto porque en el tema de gestión de riesgo en organizaciones, históricamente, pues casi que los primeros desarrollos estuvieron en gestión de riesgo financiero y hoy actualmente hay una comunidad muy fuerte en gestión de riesgo financiero. Pero eso ya se ha expandido a otras áreas, ¿sí? Ya no es solo en la parte financiera, sino también la parte logística y cantidad de otras áreas, en los que hay que hacer una gestión holística que le permita a la organización estar mejor preparada, ser más resiliente. Una palabra que inicialmente se ha aplicado a la psicología, desde la psicología humana, pues también se está aplicando hoy en día en la gestión organizacional, hablar de organizaciones resilientes. Reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades. Ya esto sería como una introducción, pues, a lo que es, primero, gestión del riesgo, en qué ámbitos, y ahora ya un poco más delimitado a lo que es la gestión del riesgo en las organizaciones. Y hay enfoques para gestionar el riesgo en las organizaciones.
Aquí vamos a ilustrar básicamente tres. Vamos a resumir tres. Es ver, concebir la gestión del riesgo como un proceso. También concebir la gestión del riesgo y ponerla en práctica en función de unas áreas especializadas. Y podríamos también concebir y poner en práctica la gestión del riesgo en una organización basada en normas. Vamos a ver entonces un poco más, un pequeño zoom alrededor de cada uno de estos tres enfoques para concebir y poner en práctica la gestión del riesgo en una organización. La primera entonces habla de gestión del riesgo como proceso. Y ustedes cuando estudien estos temas, tal vez más adelante lo hagan, por lo menos los que son estudiantes del curso de gestión del riesgo, pues van a tener que profundizar. Se van a dar cuenta que en dependencia del autor hay algunos que plantean más pasos, menos pasos, pero aquí les traigo un resumen que digamos trata de agrupar los principales pasos que tiene ese proceso para la gestión del riesgo. Lo primero es que hay que identificar los riesgos. Y los riesgos a los que es más vulnerable una organización, pues son diferentes a los de otra organización. Hoy en el ejemplo que nos va a traer la conferencista internacional invitada, pues va a ser un poco más centrado en el sector bancario y por ende vamos a ver reflejados allí cuáles son esos riesgos. Pero también esos mismos riesgos pueden aplicar a otras organizaciones, solo que en dependencia de su naturaleza, pues se hace más vulnerable a un tipo de riesgos que a otros. Entonces, lo primero es que una organización, cuando ve la gestión de riesgo como un proceso, ese proceso empieza a identifiquemos cuáles son nuestros riesgos. Y valoremos esos riesgos, hagamos una medición que nos permita ver, por ejemplo, qué tan probable es que ocurra, acercarnos un poco a ver qué tanto impacto tendría si ese riesgo se diera. Y esto es valorar y medir esos riesgos. Si ya luego los valoramos y medimos, pues eso va de la mano con analizar. Analizamos todas esas valoraciones, esas mediciones, nos anticipamos, vemos qué podría pasar, qué probabilidades hay, qué impacto habría en esos riesgos que identificamos. A lo mejor identificamos que unos riesgos, como les decía ahora, pues son más vulnerables que otros, pero hay riesgos compartidos casi que en todas las organizaciones, solo que la vulnerabilidad es la que se hace diferente. Y entonces cuando hacemos ese análisis, llegamos a otro punto que es bastante común en el proceso para gestionar los riesgos y es decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a tratar esos riesgos. Típicamente hay dos formas de tratar esos riesgos que identificamos. El primero es transferirlos, es decir, se los transfiero a alguien más y ahí a otra organización, por ejemplo, y ahí es cuando empieza muy fuerte la teoría y toda la práctica que hay alrededor de los seguros, por ejemplo. ¿Qué es contratar un seguro? Pues es, en pocas palabras, transferirle riesgo a alguien más para ayudar a que si ese riesgo se ve reflejado en la práctica, se consuma, pues entonces yo pueda mitigar de alguna manera y no perder o destruir valor, por lo menos a un 100%, tener lo que asumir yo. Pero pues también es cierto que no todos los riesgos se pueden transferir o usted no le va a contratar, por ejemplo, una póliza a cualquier riesgo que identificó. La otra opción es administrar esos riesgos, saber que ahí están, hacerse conscientes, tomar las medidas preventivas del caso para que no ocurran y tener las estrategias bien pensadas para que si ocurren, tengamos claro cómo vamos a actuar ante esa situación. Finalmente está el proceso de monitorear y controlar porque esto es mejora continua. Los riesgos a los que soy vulnerable hoy no necesariamente son los mismos a los que soy vulnerable mañana. O pueden ser los mismos, pero varían las intensidades de vulnerabilidad. Y ya lo estamos viendo con esta pandemia. Digamos que ahora las empresas tienen unos riesgos nuevos y que probablemente ya existían en algún grado, pero que ahora se intensifica ese grado de vulnerabilidad y tienen que tomar todas las medidas, por ejemplo, para garantizar los lineamientos que emanan de las organizaciones de política en salud o cumplir esas obligaciones que se imponen de los protocolos y demás que se tienen que cumplir para seguir operando en estas condiciones. Entonces eso hace que mi sistema de gestión de riesgos, si no había concebido una situación como esa, pues se debe actualizar y entonces vemos el ciclo de la mejora continua. Así que esto en pocas palabras, porque hay mucho que decir de cada uno, es la gestión como proceso.
¿sí? Miremos entonces el bloque que veíamos allá al inicio. Digamos que gestión de riesgo basada en normas hace referencia a que este tema cobró tanta importancia que ya hay normas ISO internacionales orientadas y focalizadas en tratar estos temas en las organizaciones. Las normas ISO son internacionales. Aquí en pantalla, para los que son, digamos, que no son de Colombia, como la profesora Mónica, pero también algunas personas extranjeras notificaron que se iban a conectar a esta sesión, pues acá enfrente traigo lo que son las normas ISO ya adaptadas al contexto colombiano, porque las ISO originalmente están escritas en inglés. Entonces cada país lo que hace es una traducción oficial, una adaptación a través de sus organismos competentes, que en este caso en Colombia estaríamos hablando de la norma técnica colombiana, el ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, es el que se encarga de hacer eso, esas traducciones. Y esas traducciones, pues, además incorporan el lenguaje que se acostumbra en ese país, porque a veces, aunque tengamos idiomas similares, como en el caso de España y Colombia, hablamos español, pero también a veces nos referimos a lo mismo con diferentes palabras, o en el sector empresarial se conocen las cosas por tradición de una diferente manera. Entonces, esos institutos en cada país juegan ese papel, pero finalmente la norma se hizo 32.000, como en este caso que estoy citando en ETC, Norma Técnica Colombiana ISO 31.000, no es que sea diseñado de Colombia, no, simplemente es que el ICONTEC hizo esa labor de traducir lo que es una norma internacional estándar al contexto colombiano. Y entonces miren que la ISO 31.000 nos habla de gestión de riesgos, directrices. Aquí los estudiantes del curso de gestión de riesgo van a tener que profundizar más en esto. ¿Sí? Ahora, los que no son parte del curso, que son invitados, muy especiales todos, pues ahí les queda el dato para que consulten más adelante si quieren profundizar. La ISO 31004, pues habla de gestión de riesgo, orientación para la implementación de la ISO 31000. Si acá hay directrices generales, acá hay orientaciones para la implementación de una gestión de riesgo basada en normas, ISO. Pero también está, por ejemplo, la ISO 31010, que habla de gestión de riesgos en técnicas de específicamente en técnicas de valoración de riesgos. Ya veíamos en la diapositiva anterior que una parte de ese proceso es valorar los riesgos, medirlos, cuantificar. Entonces, pues, mira que también ahí hay un material para profundizar en eso. Y hay más normas ISO especializadas. Yo acá solo traigo la ISO 28000, que habla de los sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro. Y hay otros, pero ¿por qué traigo este? Pues para los asistentes que no son estudiantes del curso de gestión de riesgo, pues decirle que es un curso que se hace en el marco de una especialización en gerencia de procesos logísticos. Entonces, pues a nosotros nos interesa profundizar más acá, pero sepan ustedes que si van y buscan, encuentran para otras áreas de tecnologías y demás. Entonces, este es el segundo enfoque, en pocas palabras, que yo podría tener en una organización para concebir y poner en práctica la norma ISO. Y es basada en normas ISO. Ahora, tenemos la gestión del riesgo por áreas especializadas, y este enfoque es bien particular y muy profundo, porque es que alrededor de varias áreas se han tejido comunidades de trabajo académicas, científicas y también de profesionales en la práctica, que se van especializando en ciertas áreas para gestionar el riesgo. Una y la más sonada, que ya la introducía en la diapositiva anterior, es la gestión de riesgo financiero. Aquí hay una comunidad fuerte. De hecho, cuando lo miramos desde una perspectiva muy empresarial, esta fue la pionera, por allá en la década de los 40 del siglo pasado. Y actualmente se dispone de una cantidad de desarrollos, técnicas, modelos matemáticos, cantidad de cosas para que una organización haga gestión de riesgo financiero. Y es que ahí hay mucho. Pero también, por ejemplo, lo menciono de segundo por lo que les decía ahora, podemos hablar de una comunidad creciente, más nueva, no tan antigua y tan madura como la de gestión de riesgo financiero, pero sí que ya emergió y que está consolidándose, gestión de riesgo logístico y en cadenas de abastecimiento. Bien, entonces ahí hay toda otra comunidad, tanto de científicos, investigadores, como de profesionales en la práctica que están haciendo desarrollos muy focalizados en esta área. Y hay más áreas, gestión de riesgo legal, por ejemplo. Gestión de riesgo en salud y seguridad en el trabajo. Esta se maneja, pues incluso desde mucho antes, desde la primera, segunda revolución industrial, solo que en otros términos, ¿sí? Gestión de riesgo operacional.
gestión de riesgo político. Pregúntense en ustedes si la política, por ejemplo, conlleva riesgos en las organizaciones. Pues la historia ha demostrado que sí. Ahora último, se está empezando a desarrollar un tema de gestión de riesgo de la cultura, y es que a medida que la globalización aumentó, pues las organizaciones se conducen en medio de diferentes culturas. Incluso, así no se haya internacionalizado una organización, esa organización está en medio de una cultura que la rodea, y esa cultura pues puede traer ciertos riesgos al momento de querer implementar planes y estrategias, y que de repente, si no tengo en cuenta este factor cultural, pues esos planes y estrategias terminan fracasando, que ese sería el riesgo, que fracasen. O gestión del ciberriesgo. En esta era, cuarta revolución industrial, era del conocimiento, en la cual estamos tan conectados cada vez más. Y bueno, por fortuna, porque mira que en una situación de estas, lo que nos ha permitido a muchos sobrevivir, pues justamente es esa posibilidad de conexión. Dylan Hernández está levantando la mano. Adelante, Dylan, ¿quién puede utilizar el micrófono? Sí, Dylan Hernández, ¿tiene alguna aportación? Está levantando la mano. Quien pueda, tiene el micrófono abierto. Yo no lo estoy escuchando, por lo menos, no sé si los demás participantes estarán escuchando algo. No, no se escucha. No se escucha. Bueno, ya apagó el micrófono. Ya, no se escucha. Bueno, está levantada la mano. En cualquier momento, pues, no sé si fue de pronto por equivocación, pero está, como les decía, nos gusta tanto a la profesora Mónica como a mí, que la interacción se pueda dar a medida que avanzamos y no necesariamente al final. Bueno, y todo esto aquí hay que decir que hay interconexiones en todas esas áreas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo, un proceso logístico de exportación se puede ir al piso porque legalmente yo no tenía la documentación en regla. Y entonces esa exportación queda por allá varada en las aduanas y no sé qué más cosas. O legalmente, yo podría tener, lo hemos visto ya, y por eso a los estudiantes yo les digo tanto, hay que escribir bien. Algunos estudiantes me dicen, es que yo no estoy estudiando para escritor, no importa. Si usted no escribe un libro y no escribe el libro más adelante, no importa, pero como profesional debe escribir bien. Porque ahí, por ejemplo, hay un riesgo legal. Por un punto, una coma, algo mal escrito, usted puede poner a perder millones, ni siquiera de pesos colombianos, sino de dólares a una organización. Bueno, esto por poner un solo ejemplo, porque hay más. Entonces, alrededor de todas estas áreas especializadas se han tejido comunidades que usted encuentra libros completos profundizando en cada una de ellas desde esa perspectiva. Entonces, este es otro enfoque para concebir y poner la gestión de riesgo en práctica. Hoy vamos a hacer un poco de Zoom en gestión de riesgo financiero. Y en la gestión de riesgo financiero, pues se puede ver desde varias perspectivas, por lo menos desde 4 líneas. El riesgo de mercado, causado por la incertidumbre de los mercados, que trae fluctuaciones consigo, y eso hace que fluctúe el valor de una empresa. Y ese valor podría, pues sí, fluctuar por encima o irse al piso, por debajo, es decir, perder valor. Pero también está el riesgo de crédito, riesgo crediticio, y es la posibilidad de que un deudor no le pague a su organización, o un acreedor, ¿sí? O el cliente que le está debiendo a usted unos pagos por lo que le ha vendido, o que lo haga retrasadamente, y eso, alrededor de todo eso, pues también se teje toda una teoría y toda una serie de cuestiones que hay que considerar en las organizaciones. Esto no es solo para los sistemas financieros, esto es para cualquier organización, porque así sea una organización sin ánimo de lucro, como dicen por ahí, una organización sin ánimo de lucro, pues tampoco es lo contrario, con ánimo de quiebra. Hay que darle un manejo financiero realmente. Riesgo de liquidez, la posibilidad de que la empresa no logre el flujo de caja necesario para pagar sus compromisos. Y ese no es lo mismo tener ganancias que tener liquidez. Yo puedo tener ganancias, ¿cierto? Una rentabilidad, pero ningún cliente me ha pagado. Entonces puedo tener problemas de liquidez. Son dos caras muy relacionadas, pero al fin de cuentas diferentes. O está el riesgo operacional derivado de deficiencias en los sistemas de información o control de riesgo que puede ocasionar pérdidas inesperadas. En estas áreas especializadas, en la sesión pasada, para los que asistieron, hicimos un poquito de Zoom en gestión de riesgo de desastres. Hoy haremos un poquito de Zoom en gestión de riesgo financiero y en las próximas sesiones un poco de Zoom en el riesgo logístico y cadenas de abastecimiento, porque pues como les digo, esto es también parte de una especialización en gerencia de procesos logísticos, solo que decidimos abrir la participación aprovechando la posibilidad de conexión a otras personas nacionales o extranjeras que quisieran conectarse porque les interesa el tema.
Próximamente profundizaremos en el riesgo de mercado mediante un ejercicio de cultura general financiera para que estén pendientes de mi canal de YouTube. Yo quería, pues, para el día de hoy haber alcanzado a grabar un video, no para reproducirlo, sino para que ustedes tuvieran el enlace, pero no lo alcancé, por tanto, digamos, la lista de tareas no me alcanzó a llegar hasta allá. Sin embargo, en próximos días van a encontrar ustedes ahí un tutorial para resolver un ejercicio de cultura general financiera como este. Ponga que usted tiene, en este caso, 40 millones de pesos colombianos, que sería el equivalente, profesora Mónica, a unos como 4.000, ¿sí? O 1.000, por allí, euros, no sé cómo está la tasa de cambio. Creo que está a 1.100, entonces aparece allí unos 1.000, unos 10.000. Entonces, supongamos que usted quiere invertir ese dinero. Y entonces tiene varias opciones. Y lo va a invertir en acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Cuando lo va a invertir en empresas que cotizan en la bolsa de valores, pues usted está interesado en tener al menos dos medidas. De un lado, ¿cuál es la rentabilidad esperada? De ¿cuánto esperaría ganar por invertir en acciones de una empresa específica? Pero también ahí podemos calcular una medida de riesgo, llamada valor en riesgo. Y entonces usted puede jugar con las dos para tomar decisiones. Invierto en una empresa, invierto en otra, o invierto en una red de empresas, o en dos o en tres. Así que este ejercicio, pues mis estudiantes lo van a tener que profundizar como parte de su estudio. Y a los asistentes, decirles que es un ejercicio de cultura general financiera que vale la pena hacerlo y que próximamente van a encontrar ahí en el canal de YouTube un video de cómo hacerlo. No lo alcancé a hacer para hoy, pero con esto ya voy cerrando yo para darle paso a al segundo bloque de la sesión con la profesora Mónica García Marinero, a quien ya introducimos. Profesora Mónica, que incluso pues tiene, digo yo, como se dice en Colombia, muchos trabajos, tiene bastante tiempo. Muchas gracias por acompañarnos acá, profesora Mónica, porque efectivamente sé que como profesional de un banco tienes mucho trabajo y más en esta pandemia. Como profesora tienes también mucho trabajo. Estás estudiando el doctorado, más trabajo y además tienes familia con niños pequeños. Imagínate, yo no sería capaz de resistir esa cantidad de trabajo. Entonces te doy la palabra, profesora Mónica, mientras Muchas gracias. te activo aquí los permisos para que puedas compartirnos tu presentación. Perfecto. Ok. Ya ahí en este momento debes tener los permisos para que nos compartas tu presentación y hagas tu intervención. Y de nuevo, muchas gracias pues, por acompañarnos a pesar de tantas dificultades de tiempo que tienes. Nada, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que estáis aquí escuchando en esta vuestra mañana y mi tarde. Es un placer compartirlo con vosotros y muchas gracias por la invitación, profesor. Bueno, la idea es que después de esta magnífica introducción que se ha hecho sobre el riesgo, pues focalizarlo un poco a lo que es mi área de especialidad, que es el sector bancario. En el sector bancario, ¿qué es lo que vamos a ver? Así, grosso modo. Veremos qué es el riesgo, qué tipos de operaciones hay, cuáles son las claves, qué tipo de operaciones crediticias nos podemos encontrar, cuáles son los sistemas internos de medición, cuál es la información externa e interna que se toma para estudiar un caso y veremos un ejemplo de capacidad de pago. Después también veremos qué ventajas tiene la concesión de riesgo, tanto para una entidad financiera como para aquellos que lo solicitan y cómo es un seguimiento de riesgo adecuado, ¿verdad? Lo primero, ¿qué es el riesgo? Bueno, ¿qué es el riesgo? Ya se ha explicado magníficamente. Cuando se estudia en economía, siempre se estudian modelos que son fijos, ¿verdad? Todo es ceteris paribus, porque modelizar así es más sencillo. Pero la vida de verdad tiene un poquito más de salsa. La vida de verdad no es todo certeza. Hay que no sabemos qué es lo que va a pasar. Puede ocurrir algo, como un cisne negro que se dice, desafortunado, como lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia que parece una pesadilla, ¿verdad? Eso es riesgo. Puede pasar que tuviéramos pensado pagar algo y no pudiéramos. Entonces, el riesgo lo hay que evaluar.
es algo inherente a la vida. Vamos a enfocarnos en el... ¿Qué podemos decir? Por tanto, que el riesgo es la incertidumbre que hay ante eventos futuros. ¿Qué es el riesgo en banca? Pues el riesgo en banca, bueno, hay varios tipos de riesgo, ¿verdad? La banca sin riesgo no podría funcionar. Es prestar dinero, pero también es que puede haber errores, puede haber riesgo operacional, podemos estar tomando una decisión y no ver toda la información, puede haber mala fe, alguien que robe dinero, pues es un riesgo también, o puede haber riesgos de tipo de interés, riesgos de tipo de cambio, hay riesgo país, hay cantidad de riesgos. Entonces, ¿qué es lo importante? Vamos a hablar ahora de una parte que es importante en las entidades financieras que básicamente se dedican a prestar dinero, que es el riesgo crediticio. ¿Cuáles son las mayores dificultades? Las mayores dificultades es saber quién te va a devolver el dinero y quién no lo va a devolver, ¿verdad? ¿Cómo podemos gestionar esto? Para ello hay que tener una metodología tanto para el análisis como para el estudio. Lo más importante desde mi punto de vista es cuando se hace la concesión inicial. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos un nuevo cliente que es una empresa, esa primera aproximación en la que se hace todo el estudio completo y se decide si se empieza a trabajar con ella o no, es muy importante porque es en el momento en el que se dedica más tiempo y hay que tener una metodología adecuada, saber qué es lo que hay que mirar. También una entidad financiera tiene que tener una política en materia de riesgo, saber en qué sectores se quiere invertir, en qué sectores no se quiere invertir. Tiene que tener una rentabilidad adecuada. ¿Por qué? Porque si no hay una rentabilidad adecuada, quizás no sea ventajoso prestar el dinero. Y después, prevenir la morosidad. Que, como muy bien dijo anteriormente, es muy importante que la morosidad no sea cero. ¿Por qué? Si un banco está prestando dinero y la morosidad es cero, indiscutiblemente algo no se está haciendo de forma correcta, porque se estarían dejando pasar oportunidades. El objetivo no es que la morosidad sea cero, el objetivo es que la morosidad sea pequeña y asumible, pero si fuera cero, se estarían dejando pasar oportunidades de rentabilidad. ¿Qué tipos de operaciones nos podemos encontrar? A ver, ¿qué me he pasado? Hay dos tipos básicos, ¿verdad? Podemos encontrar operaciones con inversión de recursos, es decir, en el que la entidad financiera puede desembolsar el dinero, y operaciones sin inversión de recursos. Es decir, que en ese momento no hace falta que ponga el dinero. Con inversión de recursos, lo típico es un crédito, que simplemente que hay una línea que se puede ir disponiendo o no, y habitualmente no se cobra dinero por si no está dispuesta. Puede haber un préstamo se da todo el dinero al inicio y se va devolviendo en función al cuadro de amortización. Puede ser a bullet, a vencimiento, un préstamo tipo americano, puede ser como se convenga. Se puede hacer un descuento es que se llevan al banco unos efectos que se tengan, bien sea pagarés, bien sea recibos, y se descuenten. Todo eso son con inversión. Luego se puede hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, avales. Si una entidad financiera presta un aval, no tiene por qué ser un desembolso. Un ejemplo, una gran multinacional de ropa va a abrir una franquicia y al franquiciado le exige un aval bancario a cambio de entregarle sus prendas de ropa. En ese momento, el banco no tiene que dar dinero, simplemente decir que efectivamente respondrá por esa persona si pues no cumple con sus obligaciones. Un crédito documentario es un instrumento maravilloso para poder exportar e importar minimizando el riesgo. Entonces se puede hacer de intermediación, que puede ser confirmado o no confirmado. Todas estas operaciones, avales, créditos documentarios, no requieren inversión de recursos. Entonces, en las operaciones de financiación se presta una determinada cantidad de dinero a una persona, a un tercero, que puede ser una persona física o jurídica, en cualquiera de las modalidades de financiación que estábamos comentando. Los préstamos pueden tener garantía real o hipotecaria, es decir, podemos tener detrás una garantía real, me lo invento, pues puede ser una vivienda, puede ser un terreno, puede ser que tengamos, por ejemplo, un depósito, o puede ser simplemente garantía personal. En operaciones de crédito, pues los créditos puros y duros, también hay las tarjetas de crédito,
se puede intermediar, se puede hacer todas las operaciones que yo llamo los SIN, que son los factoring, los renting, los confirming, los leasing. Se pueden anticipar créditos comerciales, descuentos, avales. ¿Cuáles son los aspectos claves del riesgo? ¿O cuáles creemos que son? ¿No? Porque nadie tiene la piedra filosofal. Tenemos que saber en qué niveles de riesgo nos podemos encontrar y cuáles son los criterios fundamentales para conceder las operaciones. Es decir, ¿qué tipo de riesgos nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos descubiertos en cuenta corriente. Esto es lo que menos gusta, ¿verdad? Porque es lo más riesgoso, aunque es una palabra muy fea, es lo más riesgoso, pero a veces son necesarios. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros una empresa que tiene que atender sus nóminas, esto hay que pagarlo indiscutiblemente, y desafortunadamente estaba esperando un pago que se ha retrasado. Si no accedemos al descubierto, pues quizás personas queden sin cobrar su nómina, y esto luego va en cadena, no podrían pagar sus hipotecas, atender sus obligaciones. Si el cliente es bueno, si sabemos que efectivamente el retraso, si siempre se dice que no, no estamos dándole un buen servicio al cliente, quizás lo necesite. Es ahí donde juega el papel de un analista de riesgos, que es mi trabajo principal, y saber hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, que no siempre es fácil, ¿no? Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, bueno, pues los impagados son el otro gran caballo de batalla. Póliza de crédito. Nos podemos encontrar con excesos, que no funciona adecuadamente, que los intereses que se deben sean superiores. Un crédito es tan importante que no esté excedido como que rote adecuadamente. Es decir, un crédito no es como un préstamo, no han de tomar el dinero y tenerlo constantemente, sino que un crédito ha de, como su palabra indica, es un riesgo de circulante y habría de circular. Es decir, habría de ir disponiéndose, tener pagos, pero también ingresos. Si no es cuando se dice que un crédito está apalancado y no funciona bien. Y lo sano para la empresa y para el banco sería prestamizarlo en la siguiente revisión, pues para evitar que haya ningún problema. También se pueden anticipar recibos bancarios, hay préstamos con garantía personal. Aquí esto normalmente parece que es menos riesgoso porque está la garantía de la persona detrás, siempre, y que bueno, siempre nos da más confort. Hay préstamos con garantía hipotecaria, que en este caso es cuando hay un bien detrás, sea una vivienda, un terreno, un local, y descuento comercial, que es cuando se descuenta papel, que esto también es un riesgo bastante duro, en el sentido que puede haber mala praxis, que sería lo que se llama en términos bancarios el papel pelota, que es cuando se traen pagarés que en realidad no obedecen a ninguna acción comercial, y es muy importante fijarnos pues, en que los importes no sean redondos, en que sean los librados habituales, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es el seguimiento. Por tanto, aquí lo que decimos, disculpad, es que el riesgo habitualmente no aparece por sorpresa, habitualmente, ¿eh? Hay políticas de prevención y de seguimiento. Se han de tomar precauciones cuando se asumen el riesgo, analizando bien los papeles, conociendo a los clientes, saber cómo nos ha llegado este cliente, porque en ocasiones nos encontramos con clientes que llegan porque se lo han denegado en todas las demás entidades. No es el tipo de cliente con el que quizás sea más interesante comenzar relaciones, ¿no? Lógicamente, una de las funciones de las entidades financieras es conceder préstamos y créditos que van inexcusablemente ligados con el riesgo. Estas operaciones crediticias hay que estar alerta. El riesgo avisa con síntomas, cuando se empiezan a disponer mucho las líneas de riesgo, cuando empiezan a solicitar prórrogas quizás en anticipos. Hay que estar encima a toro pasado, es decir, cuando ya ha ocurrido el evento, cuando ya ha pasado algo malo, es muy sencillo analizarlo. Pero sí es cierto que hay determinados warnings, pistas que nos pueden alertar de que algo se está deteriorando. Y por supuesto, hay que vigilar también la rentabilidad, porque lo que no sería lógico sería estar perdiendo dinero con un cliente. Para el banco, como entidad financiera, ¿qué es básico para que el banco sea solvente por sí mismo? Un banco tiene que estar muy vigilante a la liquidez, es decir, hace préstamos
a corto plazo, que tienen que ir ligados con los vencimientos de los depósitos. Lo que no sería posible sería que una persona fuera a coger su dinero y le diga, oiga, pues mira, ahora no se lo puedo dar porque he calculado mal. Y resulta que ahora mismo no tengo. Seguridad. Hay que tener esperanza de que la mayoría de las operaciones, cuando se dan, creemos que van a llegar a buen fin, si no, no se daría. Rentabilidad, lo que estaba comentando antes. Tiene que haber un beneficio. Si no hay un beneficio, si no se pueden cubrir los gastos fijos de las personas que lo estudian, de la remuneración del dinero, pues no es rentable darlo, ¿no? Y conveniencia, que sea provechoso tanto para el que lo está pidiendo como para el que lo está, dando. Profesora ¿Qué Mónica, Dígame. Dígame, don Jorge. ¿Sí? ¿Ha desactivado el micro? Sigo. Bueno, cualquier cosa me dice. Las operaciones crediticias. En este tema, ¿qué veremos? En este tema, pues quiero comentar someramente dónde obtienen las entidades financieras los recursos para efectuar las operaciones crediticias y cómo se hace el análisis. profesora Mónica, discúlpame, es que tuve un problema acá con el audio, por eso como que hablé, pero no me escucharon. Discúlpame la interrupción. Ningún problema. A ver, si podemos devolver a las diapositivas antes de esta sección. Sí. Y Aquí es estoy. que aquí se habla de un banco y cualquier economía, cualquier país, independientemente de su orientación política, necesita bancos sólidos que me Sí. brinden un respaldo. Entonces no sé si de casualidad se logró conectar una amiga llamada Diana Lorena, porque ella tenía una pregunta médica y pediatra, y es una pregunta que creo que es de interés para todos. La voy a copiar acá en el chat, porque Diana me decía, si no me logro conectar, por favor hágale esta pregunta a la invitada. Entonces, ya que no la veo por allí, creo que este es el momento para hacer esa pregunta. Mire, deseo consultarte. Si hay alguna Diana, pero no sé si es Sí, la... pues, sí, hay dos Dianas en este momento, pero pues no parece que fuera la Diana Lorena que De acuerdo. la pregunta. Quiero Entonces puede ser consultarte. que está en turno atendiendo su, ¿cierto? Entonces, vea, le acabo de copiar en el chat la pregunta. Vale. Sí. Deseo Deseo consultarte consultarte tú qué qué piensas piensas. sobre los riesgos financieros para una persona por tener los ahorros en los bancos. En mi caso, dice ella, siento temor que los bancos se declaren en bancarrota y perdamos lo trabajado, lo ahorrado. Y claro, al fin de cuentas el banco nos presta a nosotros como usuarios dinero e incurre en riesgos, pero también nosotros en cierta manera le prestamos a los bancos. Y entonces también, ¿cuál es el riesgo que hay ahí? Ya voy a cerrar el micrófono y muchas gracias. De acuerdo. Efectivamente, esto es una de las grandes preocupaciones de la gente, ¿no? Dicho sea como anécdota, por ejemplo, yo, gracias a Dios, todavía tengo una abuela que tiene 86 años y ahora que ve todo esto de la crisis me pregunta muchas veces, ¿estará seguro mi dinero en el banco? Yo mi opinión personal, no como empleada del banco, sino mi opinión personal como economista y como Mónica García Marinero, es que es 1000 veces más seguro tener el dinero en el banco que tenerlo en casa. Que en casa, debajo de un colchón, donde sea, puede haber un incendio, pueden robar, puede haber 1000 circunstancias que hace que sea mucho más riesgoso. Cualquier país, efectivamente, tiene la necesidad imperiosa de tener bancos. Los bancos, ya sea un país que viviera en autarquía, que ahora mismo no hay ninguno en todo el mundo mundial, o sea un país con relaciones exteriores abiertas, necesitan tener un banco para poder fondearse el propio país, porque pide dinero a los bancos cuando emite, por ejemplo, deuda pública, y para que haya consumo en su país. En la experiencia reciente, ya cuando quebró Lehman Brothers en el año 2008, creo que fue, en agosto de 2008, se ha visto que los bancos habitualmente no se dejan caer. Un banco no se deja caer en España, por ejemplo, en toda Europa, existe lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos. Un fondo de garantía de depósitos quiere decir que cubre a los ahorradores, en el caso de Europa, por ejemplo, hasta 100.000 euros
por entidad financiera y por titular para aquellas cantidades que estuvieran depositadas pues, en depósitos, en cuentas corrientes, no en activos muy riesgosos. Es decir, si es, por ejemplo, pues para comprar acciones, que aquí en Europa hay que rellenar unos cuestionarios para saber que se tiene conocimiento suficiente sobre ese tipo de productos, ya se sabe que ahí se está incurriendo en un riesgo alto, pero para lo que son productos de riesgo bajo, están respaldados. En Colombia, hasta donde yo sé, existe el Fogafín, que el Fogafín cubre 50 millones de dólares colombianos por titular. Pero, por ejemplo, aquí en España, muchas entidades, bueno, el cuadro de los bancos y de las cajas de ahorros que había aquí ha cambiado radicalmente en los últimos 12 años. Ha habido un aglutinamiento porque había lo que decían que era exceso de entidades financieras, que es muy típico de las culturas mediterráneas, en España, en Italia, incluso en Francia, ¿no? Allí con las casas de espornio, las cajas de ahorros aquí han desaparecido, son todo bancos y se han fusionado. Un banco, que era el quinto banco de España, que era el Banco Popular, de un día para otro estaba cotizando en bolsa y al día siguiente se vendió por €1 al Banco Santander. Los ahorradores no perdieron sus ahorros, simplemente pasaron a depender del Banco Santander. Y sí es cierto que los accionistas sí vieron desaparecer su importe, porque eran acciones, era bolsa, salvo los que habían acudido a la última ampliación de capital. Con lo cual yo pienso que tener los bancos, el dinero en un banco, y sobre todo si son de las principales entidades del país, que aquí hay lo que se dice bancos sistémicos en todo el mundo, too big to fall, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de un país, para mí es mucho más seguro que cualquier otra circunstancia. Pero yo entiendo, claro, que es el trabajo de una vida y da miedo, ¿no? Pero mi punto de vista es ese. No sé si con esto he contestado a la pregunta. Sí, profesora Mónica, aquí en el chat, Víctor Buesaquillo, que Sí. de profesión físico, nos está haciendo un comentario complementario bien interesante. Yo voy a permitir, si me lo permites, leerlo. Dice, en mi caso siento que tener dinero, porque sí, guardado en un banco es como tener una deuda, porque por el simple hecho de la inflación pierde su valor y muchas veces ni los CDTs compensan esa pérdida. Entonces, claro, yo como persona puedo tener un ahorro y puedo decidir qué hacer con ese ahorro. Lo invierto en unos activos, llámese en una casa u otro tipo de activos o en unas acciones, o puedo decidir, como muchos lo hacen, tener también una base de liquidez, de dinero disponible para utilizarla, por ejemplo, en caso de una emergencia, o sea, tener un ahorro guardado. Entonces, yo pues quiero complementar dando mi opinión, y si se puede tomar como un consejo financiero que puede ser complementado por la profesora Mónica después con sus conocimientos, es efectivamente tener la plata en el banco, pero tenerla en la cuenta de ahorros es el sitio más improductivo para tenerla. En la cuenta de ahorros no gana nada. Está la segunda opción, listo, la tengo en el banco, pero en un CDT ya hay un interés fijo. Yo ya sé cuál es ese interés que va a ganar ahí. Ahí digamos que en cierta manera estoy minimizando el riesgo porque ya sé cuánto me va a ganar. Pero hay otros productos que tienen los bancos como una fiducuenta, por ejemplo. Es la que yo manejo. Y entonces la fiducuenta es de interés variable, ¿sí? Yo puedo disponer de mi dinero rápidamente, es decir, no tengo pues como restricciones si lo llego a necesitar, pero pues también he visto que con ese interés es muy, muy superior al que da una cuenta de ahorros y pues he hecho la trazabilidad y de hecho he ganado para corregir la inflación y un poquito más. Entonces, si usted decide dejar su plata en un banco, pues no la deje en la cuenta de ahorros, porque además es el sitio también más inseguro. Por el cajero electrónico le pueden a ustedes sacando dinero de su cuenta de ahorros. Si la tienen en un CDT, bueno, no pueden, pero hay más productos. La otra alternativa es que invierta ahora, ahí ya nos metemos en, porque ya no es disponible, sino tener un ahorro invertido en algo que también puede tener un riesgo. Pero bueno, como decíamos al principio, en esto tampoco a nivel organizacional ni personal no se trata de que no me voy a meter en riesgo, no, para progresar también necesitamos asumir riesgos. Con eso redondeo porque me pareció muy, muy interesante el comentario de Víctor
Y qué pena haberte robado la palabra, profesora Mónica. Ya. No pasa nada. Así es más rica la respuesta, ¿no? Yo creo que en realidad, a ver, es una pregunta muy interesante, aunque nos estamos desviando porque esto es un poco más de macroeconomía. Pero con mucho gusto yo te respondo mi punto de vista. En realidad, dices, tener dinero porque sigue guardado en un banco es como tener una deuda porque la inflación pierde su valor. Pierde su valor por la inflación porque así quieren que sea. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por ejemplo en Europa, el Banco Central Europeo, que es el que toma las decisiones en política monetaria, o los bancos en función a las remuneraciones que se quiera dar, se quiere fomentar que se haga X o Y con el dinero. Es decir, si la remuneración en el banco está baja, efectivamente no vamos a querer tener el dinero en el banco porque no nos renta y sentimos que perdemos valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así, si hacemos esto, estamos fomentando el consumo y la inversión. Estamos diciendo, total, ¿para qué lo voy a poner en el banco? Si voy a perder dinero, pues lo voy a consumir o voy a invertir. Es una política, ¿verdad? Es una política monetaria. Te están invitando a que no ahorres tu dinero, sino a que lo inviertas, porque es más rentable. Si remunera alto los depósitos, si tú por tener dinero en el banco te pagan mucho, dirás, ostras, pues no lo voy a invertir ahora porque me está dando mucha rentabilidad. O no voy a gastarme tanto en las vacaciones porque me da mucha rentabilidad. Entonces, es una forma de orientar a la ciudadanía, a las empresas, a qué es lo que quiere que se haga con el dinero en un momento determinado, dependiendo del ciclo de la economía, del momento en el que se está. Por ejemplo, en el momento como en el que estamos ahora, que es tan imprevisible todo, no es solo que no remunere alto, es que hay lo que se llama activo refugio. Por ejemplo, en Alemania hay unos activos que se llaman Pfandbriefe, que tienen detrás ladrillo y están remunerando negativo a las grandes corporaciones en España, a las grandes empresas. Actualmente se les está cobrando por tener el dinero en las cuentas. Y parece normal, porque tal y como está el mundo, se invierte en cualquier sitio y es fácil tener rentabilidades negativas, lo cual prefieren pagar por tenerlo en la cuenta corriente que no tenerlo fuera. Es curioso, ¿verdad? Pero es así, es real. Dependiendo del momento en el que se esté, puede ser más rentable hacer una cosa u otra. Pero no es algo que decidamos tan libremente, sino que es algo que nos invitan a decidir. Con la pandemia hubo pérdidas generalizadas, por ejemplo, en los fondos privados de pensión. Nos quitaron una cantidad considerable de dinero, ya que ellos invierten nuestro dinero en acciones y lo perdieron. Claro, en otro momento se ganó, ¿verdad? En este momento es así. Por eso es lo que estoy explicando de los activos refugio. Pero es así en los fondos de pensiones, es así en la bolsa, es así, ha caído a mínimos históricos. Es algo sin precedentes porque es lo inesperado. Por un momento, de una parte es la bajada de la producción y por otra parte, y más importante que todo eso, es la pérdida de la confianza. La confianza para el riesgo es básico. Me desvío lo último porque si no, no voy a seguir, pero por ejemplo, hay economías como la japonesa que durante años han sido la más endeudada cuando se habla de deudas respecto a PIB. Hace unos años, yo recuerdo en el año 2009-2010, la deuda pública sobre el PIB en España en aquel momento estaba en un 85%. Y había informes de Standard & Poor's, las agencias crediticias, ¿verdad?, que decían que, bueno, que iba a ser el acabose si seguía subiendo la deuda pública sobre el PIB porque iba a estar en niveles inasumibles, cuando Japón estaba por encima del 200. ¿Pero cuál era la diferencia? La diferencia es que nadie ponía el foco en Japón. Nadie estaba dudando sobre su capacidad de producir, sobre su capacidad de pago. Si no hay dudas, puedes estar muy endeudado, pagas unos intereses bajos. Si hay pérdida de confianza, es el problema, ¿no? Pero efectivamente es así. Entonces, retomando la presentación, estábamos precisamente en un tema que liga mucho con lo que estábamos hablando, con la obtención de los recursos. El sistema financiero es el conjunto de es el conjunto de instituciones, agentes económicos que actúan como intermediarias entre las personas que ahorran, que es lo que estábamos diciendo, y aquellos que necesitan dinero, intermedian y le dan.
tenemos a empresas particulares o empresas públicas y privadas que tienen picos de tesorería o que tienen sus ahorros. Estos son lo que se llaman las operaciones de pasivo, que desafortunadamente en los tiempos en que estamos viviendo remuneran bien poquito. Antaño pagaban muy interesante, ahora mismo no es el caso que se está experimentando. Y por otro lado, hay operaciones de pasivo, de activo, disculpad, que las operaciones de activo es cuando se deja dinero a las personas pues, para que puedan acometer inversiones, para que puedan comprar la vivienda, para las empresas, para todo este tipo de operaciones en general. ¿Qué ocurre si una entidad financiera no tiene suficientes depositantes y no puede prestar suficiente dinero? Es cuando se acude a los mercados interbancarios. Es decir, se pide dinero a otras entidades financieras o incluso a los bancos centrales. ¿Qué aspectos básicos tenemos que tener en cuenta en las operaciones de riesgo crediticio? Lo primero, el cliente, saber a quién se presta el dinero. Yo, por ejemplo, que soy analista de riesgo de empresas, pues cuando es posible me gusta visitar a las empresas, ver qué es lo que hacen, hablar con el director financiero, ver si tienen la cabeza bien amueblada, aunque suene retórico, es real. ¿Qué opinión tiene sobre las monedas virtuales? Es un tema complicado. Es un tema complicado y está un poco alejado de lo que estamos hablando del riesgo crediticio. Las monedas virtuales veo el riesgo en que no están controladas, desde mi punto de vista, que es muy respetable todos, que no están controlados por ningún ente regulador y que no se sustentan en nada más que un algoritmo. Con lo cual, si jugar en bolsa ya es eso, como su palabra dice, jugar, con monedas virtuales es jugar elevado a n. Y además, a mí no me gustan especialmente porque muchas veces sirven para cubrir actividades delictivas por la dificultad de su trazabilidad, bien sea de todo tipo, ¿no? Entonces, tal y como está montado ahora mismo, que sabes qué cantidad hay en un sistema, por ejemplo, de bitcoins, en función de un algoritmo y en función a cuántos mineros haya o no, que eso se puede falsear. De hecho, bueno, es que es un tema realmente interesante, pero muy alejado de lo que estamos hablando. Yo personalmente no tengo monedas virtuales y yo no aconsejaría a mis clientes tenerlo, pero bueno, tampoco soy especialista en eso al 100% y ni los propios especialistas están siempre acertados, pero mi opinión es esa. Lo que estaba diciendo es que no hay de qué. Claro, sí, no hay respaldo, es algo que está ahí y si un día no está, pues mala suerte porque nadie te va a responder y está hecho con un algoritmo. Y sobre todo, que yo creo que es tan importante la ética y saber a qué responden las cosas y a qué obedecen, ¿verdad? Y no me gusta el concepto subyacente que hay detrás de mala praxis. Desde el punto de vista del análisis que tenemos que tener para las operaciones crediticias, hemos de conocer a los clientes, hemos de conocer en qué divisa se realiza la operación, porque si no tenemos riesgo de tipo de cambio. Esto pasa también a nivel país, hay economías que están muy dolarizadas y entonces, pues en el momento en el que el dólar estornuda un poquito, se tiembla todo un país, ¿verdad? El importe tiene que ser proporcional a la solvencia del cliente, a su capacidad de pago y a su tamaño. Por ejemplo, pues una empresa que está vendiendo 800.000, da igual, unidades monetarias, no parece muy lógico que pidiera 8 millones, ¿verdad? Bueno, o a lo mejor sí, porque quiere hacer un proyecto, pero ha de ser consecuente. El plazo, el vencimiento, habitualmente las operaciones de crédito serán 1 o 2 años. Cuando son préstamos sin garantía real, es decir, sin un activo subyacente detrás, se suelen dar a 7 y para más plazo ya se suelen exigir garantía real. El producto ha de ser el adecuado, ha de ser un producto que se adecue al cliente, a lo que se necesita. Tenemos que saber cuál es la finalidad. Legalmente y para saber si tiene sentido. Legalmente, pues porque tenemos que luchar contra el blanqueo de capitales como entidades financieras y también para saber si tiene sentido. Si se quiere hacer una inversión, pues será necesario pedir un proyecto, ver si tiene sentido, si no tiene sentido. La capacidad de devolución es básica, ¿no? Es cuánto puede pagar, como si fuera en nuestra casa. Queremos comprar una empresa,
y ver una empresa al final es llevar a mayor magnitud la economía de una casa. ¿Esto lo voy a poder pagar? ¿Voy a generar lo suficiente como para poder pagarlo? La solvencia, pues saber en qué situación se encuentra la empresa para poder atender sus compromisos. Si tiene seriedad, si hay buena disposición. Normalmente en la concesión es muy fácil, cuando hay dificultades es más difícil. La garantía nunca tiene que ser el motivo para que se conceda una operación. Tiene que ser el más a más, es decir, nos puede ayudar, nos puede beneficiar. Oye, pues mira, en una operación hipotecaria la vivienda pide 100.000 y la vivienda vale 200.000. Ah, qué bien, porque solo pide la mitad. Pero no ha de darse, esto es primero de infantil, de riesgo crediticio, ¿no? Nunca, jamás ha de darse una operación en base a garantías. La rentabilidad, hemos de saber si efectivamente el banco gana dinero con esto. Y las compensaciones. Las compensaciones, bueno, pues si a cambio se va a poder, quizás por la operación en sí misma no se tiene tanta rentabilidad, pero se contratará un seguro o va a hacer un plan de pensiones. Es interesante ver lo que suele llamarse la big picture, ¿no? La foto grande para saber si es rentable o no. ¿Qué sistemas internos se tiene de medición? Los más empleados para medir el riesgo. Para medir el riesgo se utiliza el rating. Sabéis que las agencias de rating son aquellas agencias que miden la solvencia crediticia de países, de empresas, es decir, qué posibilidades tienen de que incurran en impago. Es muy curioso, en realidad, es como aquí entre nosotros, es como un pequeño círculo maligno, porque una empresa le paga a otra empresa porque le haga una calificación de solvencia, ¿no? Pero bueno, como todos lo hacen, en principio pensamos que está bien y nos fiamos de esa calificación. Las calificaciones suelen ser en letras, AAA es para lo mejor, AA más, y se pone una nota, cuanto más alta sea, menos probabilidades de impago. Pues en los bancos se hace lo mismo, se hace un rating para todos sus clientes y suele haber diferentes modelos de rating en función a la entidad que estemos analizando, si es un comercio autónomo, si es otro banco, si es un país, si es un project finance, si es una empresa. ¿Cuáles son las características de un rating? Toma en cuenta factores cuantitativos y factores cualitativos y es dinámico. No obstante, es un apoyo para la decisión, no sustituye. Es decir, si yo veo un cliente que tiene un rating 7, digo, ostras, pues es un buen cliente. Si tengo un cliente que tiene un rating 1,5, pues no será tan bueno, pero quizás es merecedor de lo que me está pidiendo. Es un apoyo. Y para las entidades financieras en España es imprescindible la confección del rating porque con el rating se calcula lo que se llama la pérdida esperada. Es decir, con cada operación, cuánto se puede llegar a perder y en base a eso y en base a la duración de la operación, las entidades financieras han de hacer en sus balances unas provisiones que se exige y unas dotaciones de capital, que es lo que exige el Banco Central Europeo. Para los particulares se hace un rating que se llama scoring. Y lo mismo, si tiene capacidad de pago, si no tiene capacidad de pago y si las operaciones se pueden dar o no en función a la posibilidad que hay que acabe en morosidad. Tienen detrás unos modelos matemáticos, los de particulares tienen menos parte porque en las empresas es importante explicar pues, si es líder de mercado, si no, si hacen investigación en I+D. En los particulares se toma más en cuenta los datos numéricos. ¿Qué información interna y qué información externa se utiliza para el estudio de una información? Se toman elementos externos para el análisis sectorial. Pues ahora mismo, por ejemplo, en España, con lo que estamos viviendo, las agencias de viajes pues tienen un riesgo sectorial alto. ¿Qué queréis que os diga? No se sabe cuándo se va a poder viajar, cuándo se va a poder hacer el turismo, qué ganas va a tener la gente de viajar, si se va a hacer viajes internacionales o no, que a bote pronto parece que no. Entonces, pues es un factor importante a tener en cuenta. En la concesión hay que tener en cuenta
todas estas cosas y también elementos externos, por ejemplo, si están anotados en algún registro de morosidad, si no. Toda esta información se puede tener interna, sectorial, lo conocemos, y también de experiencia que se haya tenido con la empresa, que se ha podido tener experiencias previas. Vamos a ver aquí un ejemplo muy facilito, pero muy visual, sobre la capacidad de pago. Vamos a imaginarnos que tenemos un cliente, que mira, se llama Pepe, ha sido un nombre muy español, y es el encargado de una agencia de viajes. Hace 12 años que trabaja en la empresa y recibe 36.000 unidades monetarias, ni euros, ni 36.000 unidades monetarias, sin pagas extras. Tiene 38 años, como yo, por ejemplo, y está divorciado desde hace 3 años y tiene un hijo de 5 años. Tiene una sentencia de divorcio que dice que ha de pagarle a su ex esposa mensualmente 680 euros, en concepto de ayuda y de mantenimiento. Tiene un alquiler, por el que paga 750 euros. Y también tiene una asistenta, a la que le paga 225 unidades monetarias. También tiene un préstamo, porque en su día compró un coche, por lo que pagó 15.000 y le quedan 7.000 pendiente de pagar, ¿verdad? Y le supone una cuota de 750 euros. Así a bote pronto, a mí me suenan muchos gastos, pero bueno, vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que él pide? Pues en su piso de alquiler ha hablado con el casero y quiere pues ponerla más bonita, y para ello pide 10.000 euros, quiere hacer unas obras y quiere devolverlas en 4 años, que es en realidad un plazo bastante corto. ¿Eso cuánto le supondría? 275 euros adicionales. Tenemos que analizar la información anterior y decidir si es conveniente darlo o no. He de deciros que se estima que la capacidad de endeudamiento de una persona es hasta un 40%. Por encima de un 40% no es aconsejable dar riesgos, porque se necesita un 60% pues, para vivir, para la luz, el gas, la comida, pues no sé, ir al cine, esas cosas, un 60%. Con lo cual, un endeudamiento superior al 40%, esto es un poco discutible porque hay una horquilla entre el 35 y el 45. Suele tomarse como estándar el 40, pero en ese umbral, para que os hagáis una idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Decimos, pues si gana 36.000 unidades monetarias, gana 3.000 al mes. Lo dividimos entre 12 meses, netos. ¿Cuánto gasta al mes? Pues tiene 680 de la pensión, 975 el alquiler y la ayuda en casa que tiene su asistenta. Y por el coche, 750. Ya está pagando de los 3.000, 2.405 euros, que es como una barbaridad. Si solicita 275 euros a mayores, pues nos estaríamos encontrando 2.680 euros. Con esto que estamos viendo, ¿qué habríamos de hacer? Porque habitualmente, ¿qué escucharemos? Pues tiene un buen trabajo, nunca antes ha dejado de pagar. Las experiencias pasadas no quiere decir para nada en la vida, ni para el riesgo, ni para los pagos, ni para nada en la vida, ya lo sabéis, no quiere decir que vaya a ser así en el futuro. Nunca ha dejado de pagar hasta que un día no paga, pues porque se ha metido en demasiado. Y nuestra obligación es también decirle, oye, piénsatelo bien, no te lo doy yo, porque efectivamente ya veréis que no se lo va a dar, pero es que te aconsejo no hacerlo. Espera acabar de pagar el coche. Piénsate si necesitas seguir con la asistenta, pero no deberías de meterte porque solo tendría 320 euros al mes 320 unidades monetarias para vivir de su sueldo de 3.000. No es aconsejable que haga eso. Deberíamos de denegarlo y aconsejarle al cliente que no lo haga también, ¿no? Asesorarle. Por ello es muy importante conocer la capacidad de devolución y aquí está lo que os comentaba, ¿no? Que no es aconsejable tener un endeudamiento superior al 40%. Ya para ir concluyendo, ¿qué ventajas puede tener para un cliente o para la entidad la concesión del riesgo? Para el cliente, pues poder ampliar el negocio, financiar su normal desarrollo. Puede haber un momento complicado como esto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En el que sin una ayuda económica, pues muchas empresas habrían de cerrar porque no pueden subsistir 2-3 meses con cero ingresos. Para aprovechar una operación ventajosa, porque se puede hacer una inversión en una máquina que va a aumentar la productividad, para abrir un negocio o para prolongar una situación que está mala de por sí, pero bueno, para ir tirando, ¿no? Para la entidad, por una parte, por la rentabilidad financiera,
por supuesto, y luego también por la imagen bancaria. Hay operaciones que son reputacionales, que se dan pues, por responsabilidad social corporativa o porque se consideran que están bien para la sociedad, aunque no se vaya a tener una rentabilidad por ellas. Y por último ya, ¿qué riesgos son los que encontramos, verdad? El cliente, pues el riesgo de incumplimiento, que cuando tienes una operación la hay que pagar. Entonces hay que saber cuáles son los términos antes de firmar nada, qué importe es el que habrá que devolver, qué es lo que habrá que pagar, lleva alguna vinculación, supone algún riesgo más y en caso de que no fuera buen término, ¿qué implicaciones tiene? Y para la entidad, el riesgo de crédito. El riesgo de crédito de que no te paguen y también en la concesión crediticia el riesgo reputacional es súper importante. ¿Qué es lo que se está financiando? ¿Qué tipo de actividades está accediendo una entidad a financiar? Y con esto por mi parte he terminado. Os quiero agradecer el que hayáis, bueno, el haberme invitado y el que me hayáis escuchado. Si hay cualquier pregunta me decís y si no, pues por mi parte ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mónica. Pues ya es el momento de que alguien levante la mano. Yo voy a aprovechar para colocar acá el registro de asistencia porque hay algunas personas que ingresaron pues ahora, entonces de pronto no les aparece en el chat. Por favor, registrar la asistencia en el enlace. Si alguien quiere hablar, por favor, levanta la mano o escribe en el chat. Y si no, pues yo sí tendría un par de comentarios finales y un comentario más una pregunta para la profesora Mónica. Pero primero miremos entonces los participantes que nos dicen. Ya entonces tenemos ahí el enlace, a ver si alguien quiere compartirnos. Bueno, entonces yo voy a decir dos cosas. La primera, pues retomando y resumiendo la sesión, vimos que primero partamos de la noción de riesgo, que hay el riesgo, se puede gestionar, que hay diferentes ámbitos para la gestión de riesgo, como la gestión de riesgo territorial o en organizaciones, o a nivel personal, usted como persona puede gestionar el riesgo. Y entonces la gestión de riesgo es la adopción de un enfoque para hacerle frente a esos riesgos. Lo podemos ver como proceso, por áreas especializadas, también una gestión de riesgo basada en normas ISO. Hay clientes que les interesa que usted esté certificado, por ejemplo, en gestión de riesgo para hacer negocios con usted. Entonces, hay que mirar si nuestra empresa por ahí tiene esas necesidades para ganar más clientes o no necesariamente. Pero vimos que la gestión de riesgo en cualquier caso es un mundo muy grande. A nivel de áreas especializadas, hoy le dimos un poquito de énfasis a la gestión de riesgo financiero y vimos que hay varias líneas de actuación. A través de la profesora Mónica, profundizamos un poco en el sector bancario y ni siquiera en todo lo que hay en gestión de riesgo del sector bancario, sino un poco más focalizado en riesgo crediticio. Y entonces pienso yo que todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza, tienen mucho que aprender de los bancos porque son, quizás a mi modo de ver, de las organizaciones más avanzadas en gestión de riesgo. Pero mire que nosotros, aunque no hagamos préstamos como un banco, en el fondo sí hacemos préstamos. Es muy típico que una organización venda sus productos o servicios, como llaman, a crédito. Y entonces también hacer eso, pues nos invita a que podamos tomar algunas de estas lecciones que nos acaba de enseñar hoy la profesora Mónica, como experta en el sector bancario, profesora, pero además es más profesional porque creo que me corriges, profesora Mónica, pero dedicas más tiempo de tu jornada a ser analista senior de riesgos en el campo bancario que a ser profesora. Tal vez lo de profesora es un poco más como hobby, si se quiere. Sí, es así. Muy bien. Entonces, miren que podemos aprender de ahí para incorporar en nuestras organizaciones, cualquiera que sea, algunos de estos elementos en los que los bancos están muy avanzados. También algunos, pues, naturalmente querían saber cosas que por ahí nos desviaron un poquito, pero que a la final no fue tanto y fue de interés para, pues para todos. ¿Sí? Entonces, no sé si, gracias, escriben en el chat, no hay más preguntas. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta final. Por favor, dirigente de la asistencia. J.D. Granada. Cuando tenemos una cuenta en un banco y el banco traslada a los clientes a otro, como el caso de
del 5 Banco en España, Banco Popular, para el Santander, ¿las condiciones siguen siendo las mismas o el banco nuevo tiene la potestad de imponerle según sus normas? A ver, entonces ahí estamos, los clientes del banco están ahí ante un riesgo, ¿cierto? De que le cambien las condiciones y, ese cambio de condiciones, pues así como puede ser para ganar, puede ser para perder. Profesora Mónica. Si estás hablando de una cuenta y te refieres a una cuenta corriente, pueden cambiar las condiciones, pero hay un plazo para decidir irte a otra entidad. Es decir, no se cambian unilateralmente de un día para otro. Hay un plazo, no sé decirte la verdad, 3, 6 meses para que te vayas a otro banco si las condiciones que ofrecen, pues imagínate que la cuenta era gratuita, con las tarjetas costaban X y ahora van a ser X más 2 y puedes cambiarte a otra entidad. Sin embargo, si fuera un préstamo hipotecario, una operación de financiación o unos depósitos que ya están firmados, ahí no se pueden cambiar las condiciones hasta que vence la operación. Creo que con eso respondí a tu pregunta, ¿verdad, Heidi? Y ahora José Manuel pregunta, sabiendo que son países diferentes, los riesgos también pueden cambiar, al igual que como es la inflación, lo es la inflación. ¿Es un comentario? Okay. Sí, los riesgos, por ejemplo, lo primero que hay que saber cuando se va a operar en otro país, lo primero y lo más importante, yo trabajé años también como analista de riesgo internacional, son el derecho de ese país, porque muchas veces se incurren en riesgos por desconocimiento. Hay que saber las normas de un país. Por ejemplo, en España se puede comprar una vivienda, en Qatar no se puede comprar una vivienda. Tienes que ser, si no me equivoco, tercera generación viviendo en Qatar para poder comprar una vivienda. Si no, has de estar casado con un catarí que sea de allí desde hace más de 3 generaciones o no puedes. Abrir un banco en China. Aquí a España puede venir el Bank of China y puede abrir una sucursal o puede poner un banco aquí directamente con una licencia. Sin embargo, si se quiere operar en un banco en China, ha de tenerse un partner chino, si no, no se puede. Claro, las normas pueden ser diferentes en cada sitio y por eso es tan importante, bueno, como cuando se abre, esto es como en marketing, ¿verdad? Los nombres de los coches o en un sitio o en otro, que aquí, por ejemplo, hay un Dacia que se llama Duster y a nadie le suena mal que el coche se llame Polvoriento. Yo que a mis hijos les hablo en inglés, cada vez que escucho que alguien tiene un Duster, a mí me suena fatal, pero a la gente no. Entonces, bueno, al igual que es importante conocerlo para cuando vamos a vender un producto, por temas de marketing, es fundamental y vital conocer la legislación del país para saber, pero en Europa, por ejemplo, sé que funciona así. En Colombia no te lo podría aseverar, es cierto. ¿Alguna Bien, cosa muchas más? gracias. JD confirma que sí le quedó resuelta la pregunta, mientras que Piedad nos comenta que muchas gracias por su bondad para compartir el conocimiento. José Manuel, si alguien tiene alguna otra pregunta. Son las 12:20, estaba programada la sesión para 1 hora y media, bueno, entre 1 hora y 15, 1 hora y media, estamos en el tiempo. Bueno, parece entonces que no hay más preguntas o inquietudes. A la dirección de correo electrónico que ustedes diligencien en el registro de asistencia, a ese correo electrónico se les va a enviar la grabación de esta sesión para que pues luego tengan. También los invitaremos a nuestra próxima conferencia en gestión de riesgo para quienes estén interesados, en la que ya hablaremos un poco más de términos logísticos, de esto aplicado a la logística, porque decíamos que la gestión de riesgo pues también es un campo muy amplio y se van conformando comunidades especializadas. Se ha quitado el audio. Sí, se quitó el audio, qué pena aquí por eso. Si no hay alguna otra pregunta, entonces muchas gracias a todos por la asistencia. Recuerden diligenciar y recuerden diligenciar bien también el correo, porque siempre que mando las grabaciones en este tipo de conferencias, siempre hay por lo menos 3 o 4 correos que me rebotan porque quedó mal un punto, una letra. Entonces, tengan también presente eso. Con mucho gusto, Wilson, con mucho gusto, Juan David, que están escribiendo, muchas gracias. Y de nuevo, pues, gracias a la profesora Mónica por disponer de su tiempo.
los invitamos a ir abandonando la sala, ya que la sesión ha terminado. Por mi parte voy a terminar acá de grabar. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En breves instantes se les va a expulsar de la sala. Voy a cerrar, no es mi intención, pero hasta luego.